Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente, bendiciones a todos. Listos para el Día del Señor es el tema de hoy, en el último capítulo de Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 24. Antes de empezar el desarrollo, vamos a escuchar el audio. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 24. Escucharemos el audio de este capítulo 5. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial donde damos lectura a la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, leeremos desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Hemos escuchado el audio del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Voy a pedir a nuestro hermano y amigo Gustavo si puede orar para que podamos desarrollar los textos que hemos escuchado. Muy bien, amados hermanos, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias por este privilegio que tenemos de estar juntos nuevamente en comunión a través del sistema MIT con los amados hermanos para continuar este precioso estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Te agradecemos y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, en todo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén.
Muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Reitero, vamos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. El nombre del tema que hemos dedicado hoy es Listos para el Día del Señor. Leamos nuevamente los primeros versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los tesalonicenses tenían muy buena información, ilustrados sobre el regreso de Jesús y los profetas. El propio apóstol Pablo les habló de esto y los tiempos y las ocasiones, así dice el texto, de regreso de Jesús. Con ellos, los tiempos proféticos en su vivencia, con ellos las estaciones de la cultura que pasaron cada generación hasta la actualidad del apóstol Pablo y también de nosotros. Y le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Dice Hechos 7:2 como referencia a lo que estábamos leyendo. Será una gran sorpresa para los malvados, los tomará desprevenidos. Justos en el momento en que menos lo espera, vendrá Cristo, dice Spurgeon en su comentario. Y como el ladrón viene para destruir y matar, así la venida de Cristo será la muerte de su comodidad carnal, la destrucción de sus esperanzas terrenales. Un texto terrible que no escaparán por su propio poder, fuerza o sabiduría. No escaparán ni siquiera por la aniquilación que bien podrían desear, pero que no lo llegará. No escaparán, así nos dice en su comentario Spurgeon. Es una expresión familiar del Antiguo Testamento, denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, liberar a su pueblo y establecer su reino, dice Himmelberg en su texto de comentario. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, nos dice Mateo 24 del 15 al 35, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nos dice Mateo 24, 15 al 35. El momento que se diga paz y seguridad es lo contrario, lo distinto de lo que Cristo nos dejó plasmado en la Escritura, y nada que ver con nuestros preceptos emocionales, ya que es natural y pecaminoso y no tiene nada santo o puro. El texto que hemos leído de
Mateo 24 del 15 al 35, se dará un momento exacto de Dios dispuesto en su tiempo, donde en el mundo habrá un caos catastrófico y global, dice el comentarista de Spurgeon, donde se podrá definir en dos aspectos de la segunda venida de Cristo. Primero, un aspecto de su venida se produce en una hora inesperada, el otro está predicho positivamente. Segundo, uno de ellos es el de un mundo en el que todo seguirá igual, el otro de un mundo en cataclismo. Y por último, una venida es encontrarse con él en el aire, así como hemos visto en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. La otra es el viniendo con los santos, como referencia a Zacarías 14, 5 nos dice Guzzi David en su comentario. Y todo esto será principio de dolor, dice Mateo 24, 8. Cuando se lee o se oye dolores de parto, es lo inevitable o lo inesperado. Esto surgió el aumento de las calamidades. Estos son tormentas, ciclones, inundaciones, incendios, hambruna, sequía. Sumado a esto lo que pasa en el interior de cada persona que no conoce a Cristo. Ahora veamos los versículos 4 al 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. En el lenguaje semíticas de Morris en su comentario, generalmente ser hijo de algo significa estar caracterizado por esas cosas. El apóstol Pablo es llevado de la consideración del día del Señor al pensamiento de que los tesalonicenses no tienen nada que temer de la llegada de ese día. Esto lleva a pensar que sus vidas deben estar en armonía con todo lo que representa al día del Señor cuando Él venga, dice Morris en este comentario. Sabemos que Cristo vendrá. Esperar la disolución de este estado actual, por tanto a ti llegará como quien llame durante el día. No puedes saber la hora, no debes saberlo, pero sabiendo que vendrá, y vendrá vuestro gozo. Y como está en la luz, miras con alegría esa venida, dice Spurgeon en su comentario. Veamos ahora los versículos 6 al 8 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, ya terminando lo que es la primera carta. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El sueño causa diferentes causas a los cristianos. Estos síntomas, estamos inactivos, inconscientes y sin cuidado. La palabra sueño se usa aquí metafóricamente para denotar indiferencia hacia la realidad espiritual por parte de los creyentes. Es una palabra diferente a la que nos dice para el sueño de la muerte. Cubre todo tipo de léxico o insensibilidad moral y espiritual, nos dice Heber en su comentario. Si fuéramos hijos de la noche, dormir es una ocupación adecuada para la noche, pero como somos hijos del día, no durmamos como los demás. La vigilancia y la sobriedad son deberes apropiados para el día, dice Spurgeon. Estar siempre sirviendo a nuestro Señor con constancia y alejarnos de la fascinación del mundo que aborrece la mente humana. Están dos cosas, sean nuestro cuidado diario, dice Spurgeon. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice Mateo 24, 36. Luego tenemos un relato que, como referencia de Hechos 26, 19, 28, que lo vamos a pasar de alto, que es referente a la conversación que tuvo el apóstol Pablo cuando estaba
encarcelado con el rey Agripa. Cuando el apóstol Pablo nos habla de sobriedad, quiere decir exactamente que deben de ser sensato, serio, sereno y austeros, donde el escritor nos habla de la armadura del soldado, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Para esto vamos a escuchar Efesios 6, capítulo 6, Efesios 6, desde el verso 1 al 20. Reitero, para comprender mejor lo que es el amor y la fe y la salvación como yelmo, vamos a escuchar el audio de Efesios 6, del 1 al 20, y retomamos el desarrollo de la misma. Muchas gracias por acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento y les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 6, el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Leemos en la palabra de Dios así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta aquí lo que es la lectura de Efesios 6, desde el 1 al 20. Volviendo al tema de Primera Tesalonicenses, leemos el verso 9 y 10, que dice: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es importante entender de estos textos que nos dejó plasmado el apóstol Pablo, de que Cristo nos salvó del mundo, de la carne y el diablo, pero ante todo nos rescató de la ira de Dios. En una palabra, nos reconcilió con Él. Así nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y no
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos leído 2 de Corintios 5, 18, 21. Hay unos pocos que han llegado a tal punto de ociosidad desvergonzada que duermen durante el día, dice Spurgeon. Y hay otros que han llegado a tal estado de libertinaje que están borrachos durante el día, pero esto no es el modo común de las cosas, ni siquiera a juicio de los más licenciados del mundo. Es este un estado de cosas propias. Los que duermen por la noche. Los que están borrachos se aborrachan por la noche, así dice el texto. Los que somos del día, seamos sobrios y por supuesto estemos despiertos, pero estemos para más que despiertos, ya que la vigilancia se une aquí a la vigilia, y la vigilancia en un soldado requiere que su armadura esté puesta, dice Spurgeon en su comentario. Entonces el apóstol Pablo empuja el paralelo un poco más lejos. Los soldados cuando duermen, se quitan la armadura, pero el día en que están despiertos y en guardia, usan sus armaduras y están listos para la pelea. Y vemos la violencia que existe, pero el soldado en Cristo está vigilando. Dios nos ayuda a llevar a cabo cada virtud, dice Spurgeon, hasta sus legítimas consecuencias. No a estar despiertos a la manera de Dios, sino a estar despiertos a la manera como quiere el Espíritu Santo de nosotros. Al convertir en hijo de Dios, de la luz, dio evidencia que nuestro nombramiento era para la luz, que sus ordenanzas eternas eran que meditemos en la luz de la gracia del Evangelio, de las buenas nuevas, en extraer la luz de la gloria eterna poco a poco. Dios, dice Spurgeon, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Lo que han servido a sus días y a sus generaciones, cuando duermen, no se separan de su Señor, no se convierte en hijo de la tiniebla por ese hecho, porque Él murió por nosotros para que, tanto si nos despertamos como si dormimos, vivimos con Él, ya sea que vivamos aquí o allá. Todavía viviremos en cuanto más de esto, mejor. Los cristianos deben conversar constantemente entre sí para la edificación mutua, dice Spurgeon en su comentario. No conseguimos entender las imágenes que encontramos en el Nuevo Testamento de la segunda venida, a menos que recordemos que tienen el trasfondo del Antiguo Testamento. La concepción del día del Señor es muy corriente en el Antiguo Testamento, y todas las figuras y el drama del día del Señor se ha aplicado en la segunda venida, dice Berkeley en su comentario. Para los judíos, la historia del tiempo se dividía en 12 edades. Estaba esta edad presente, que era total e incurable, mala, y la edad del porvenir, que sería la edad de oro de Dios. Entre las dos etapas, el día del Señor, que sería un día terrible en el que un mundo sería destruido y otro nacería. Muchas de las más terribles descripciones del Antiguo Testamento se refieren al día del Señor, y hay infinidad de textos bíblicos como Isaías 22:5, Isaías 13:9 y otros como Sofonía, Amos y Jeremías. Sus principales características son los siguientes. Primero, se produciría repentina inesperadamente. Segundo, implicaría una característica cósmica en el que el universo sería sacudido desde sus cimientos. Y tercero, sería un tiempo de juicio. Como es natural, dice Berkeley en su comentario, los actores del Nuevo Testamento identifican para todos
los propósitos el día del Señor con la segunda venida de Jesucristo. Haremos bien entender presente que estas son lo que podríamos llamar figuras tradicionales. No se supone que se debe tomar literalmente, son visiones pictográficas de lo que sucede cuando Dios intervenga en el tiempo. Naturalmente, se quería saber cuándo llegaría ese día. El mismo Jesús había dicho claramente que nadie sabe el día ni la hora cuando se produciría, ni siquiera él mismo, sino solamente el Padre, allí en Marcos 13, 22 y Mateo 24, 36 y Hechos 1, 7. Pero aquello no hizo que algunos dejaran de especular hasta el día de hoy, como se sigue haciendo, aunque es casi blasfemo el buscar conocimiento que no poseía Jesús. De esa especulación el apóstol Pablo tiene dos cosas que ha dicho. Ratifica que la llegada de ese día será repentino, vendrá como ladrón en la noche, pero también insiste en que eso no es razón para que nos pille desaparecido, sea solo a los que viven en las tinieblas y cuyas obras sean malas a los que los sorprenda desprevenido. El cristiano vive en la luz y no importa cuándo se produzca ese día. Si está vigilante y sobrio, le encontrará preparado. Andando o durmiendo, el cristiano ya vive con Cristo y por tanto está siempre preparado. Nadie sabe cuándo llegará Dios y hay ciertas cosas que no se debe dejar para el último momento, dice Berkeley en su comentario. Ya es demasiado tarde para preparar un examen cuando se le presenta el tema de desarrollo. Ya es tarde para asegurar la causa cuando ha empezado a derrumbarse. Cuando la reina María de Orange estaba muriendo, su capellán quería hacerle una lectura. Ella le replicó: no he aplazado esa cuestión hasta ahora. Lo mismo sucede con un viejo escocés, a quien alguien ofrecía palabra de consuelo, ya cerca del final, que dijo: yo ya tendré mi soga cuando hacía buen tiempo. Si una llamada llega repentina, no tiene por qué pillarlo desprevenido. Las personas que han vivido toda la vida con Cristo están siempre dispuestas para entrar a su más íntimo presencia, dice Berkeley. Leamos ahora los últimos textos, desde el 11 hasta el final. Del 11 al final, que es hasta lo que hemos escuchado hoy, y directamente lo que es el análisis. En la iglesia de antaño se edificaba unos a otros, pero a pesar de todo, no desechaban la ordenanza de Dios del ministerio de Cristo. Habían gobiernos en la iglesia entonces como deberían haberlo ahora. El apóstol, cuando hablaba de esas edificaciones individuales, de esta instrucción mutua, no se olvidaba de fijarse en los pastores del rebaño, dice Spurgeon. Conoced a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor, y os amonestan y los estiman muy enamorados por su trabajo. Verá, en la iglesia de antaño se edificaban unos a otros, pero a pesar de todo no desechaban la ordenanza de Dios del ministerio de Cristo. Habían gobiernos en la iglesia entonces como debería haberlo ahora. Y el apóstol Pablo, cuando hablaba de estas edificaciones individuales, de esta instrucción mutua, no se olvidaba de fijarse en los pastores del rebaño. Él dice: conoced a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor, y os amonestan y los estiman muy enamorados por su trabajo, dice Spurgeon. El apóstol Pablo pone fin a su carta con una sarta de joya de buen consejo. Lo dispone de una manera resumida, pero cada uno de ellos merece nuestra atención considerable. Respetad a vuestro dirigente, dice el apóstol Pablo, y la razón por la que deben respetarlo es la obra que llevan a cabo, dice Berkeley. No es cuestión de prestigio personal, es la labor lo que hace grande a una persona, y es el servicio que está presente lo que constituye su emblema de honor. Vivir en paz
Es imposible predicar el Evangelio y las buenas nuevas del amor en un ambiente envenenado de odio. Es mejor marcharse de una congregación en lo que no es feliz ni se hace feliz a otro. Es buscarse una en la que se puede vivir en paz. En el versículo 14 necesitan un cuidado y una atención especial. La palabra para remolones describe originalmente el soldado que había abandonado el ejército, así que la frase quiere decir advertir a los desertores. Los pusilánimes son literalmente los que tienen el alma pequeña. En todas las comunidades hay hermanos desanimados que temen instintivamente lo peor, pero también deben de haber cristianos que, siendo animosos, ayudan a otros a ser valientes. Sed apoyo de los débiles. Es un consejo precioso. En vez de dejar que el hermano débil será arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente. La comunidad cristiana debe hacer un esfuerzo para sujetarle para que no se pierda, dice Berkeley en su comentario. Se debe forjar ligadura de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de caer. Ser paciente con todos en tal vez lo más difícil de todo, porque eso de aguante de una gana a los tontos es una asignatura de doctorado. No sea avergonzado, dice el apóstol Pablo, aunque haya alguien que busque nuestro mal, debemos conciliar buscando su bien. Los versículos 16 y 18 nos dan tres señales de la iglesia genuina. Primero, es una iglesia feliz. Hay en ella un ambiente de gozo que hace que sus miembros se sientan como disfrutando de un baño de sol. El verdadero cristiano es verdadero gozo y no un funeral. Segundo, es una iglesia que ora. Puede que nuestra oración fueran más eficientes si recordamos que oramos mejor juntos los que oran también a solas. Y tercero, es una iglesia agradecida. Siempre hay algo por lo que dan gracia, hasta en el día más aciago o oscuro se pueden contar las bendiciones. Debemos recordar que si vamos de cara al sol, las sombras caerán detrás de nosotros, pero si le volvemos la espalda al sol, todas las sombras nos irán por delante. En los versículos 19 y 20, el apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses que no desprecien los dones del Espíritu Santo. Los profetas eran los equivalentes de todos los predicadores de nuestro tiempo, los que llevaban el mensaje de Dios a la congregación. El apóstol Pablo está diciendo realmente, si una persona tiene algo que decir, no se lo impidáis, así dice. Y los versículos 21 y 22, al final, describe el deber constante del cristiano. Debe usar a Cristo como la piedra de toque con la que probará todas las ocasiones. Y aunque sea difícil, debe seguir haciendo el bien y apartándose de todo lo que sea malo. Cuando una iglesia vive a la altura del consejo del apóstol Pablo, alumbra como una luz que brilla en un lugar oscuro. Tiene gozo en sí y poder para ganar a otros, nos dice Berkeley en este final de estudio, y que podamos nosotros ser lumbreras, no solamente como iglesia y cuerpo, sino también cada uno en el lugar que nos tocó en el barrio, quizás allí en Rivero o aquí en Montevideo. Y para terminar, hermanos, acompáñenme para finalizar. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, a tu altar, todas nuestras pruebas, luchas y situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Primero, por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, escuchando, y por las peticiones
Por ello clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y supla cada necesidad de los hermanos, por los hermanos y amigos. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espiritual e inclusive económico, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de tu trabajo quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de nuestra congregación y en este caso Escuela Bíblica Irui. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de la escritura y capacítanos con tu Espíritu Santo para que instruyas en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todo aquello que conocemos. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en los recónditos de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dándonos sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobernantes de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministerios y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo, Señor, te ponemos ante tu presencia cada país que están enfrentando algunas pandemias, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país, también por los diferentes emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades de las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en los países que hay guerras de nación contra nación. Tú sabes cuáles son, Señor amado. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y lo dice. Ya nos has advertido, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Gracias, Cristo. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos, como África, que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amados, y apacigua las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que los sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno. Suple a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas o ideologías y que está tu iglesia proclamando y se reúne bajo tierra. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás
estás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación IRUI, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y los futuras reuniones por el MED, que proveas de medios económicos para arreglar nuestro local y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios, primero en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo. Segundo, un lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposo para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostiene como viendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendiga a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Te saluda tu amigo y tu hermano Pastor Daniel Batista. Bendiciones. Agradecemos tu sintonía en nuestro programa en este día. Si quieres contactarnos por preguntas referente al tema de hoy, o vives en Uruguay y quieres pedir oración o reunirte con nosotros, puedes enviarnos solo un mensaje de texto. Reitero, solo un mensaje de texto por WhatsApp más 598 93 59 48 43 o por email info@iglesiareformadahuy.com. Visita nuestra web iglesiareformadahuy.com. Encontrarás estos y muchos más audios u otros recursos. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús es nuestra oración. Atentamente, tu amigo y hermano Pastor Daniel Batista.